Muy bien, vamos a leer entonces Juan capítulo 10, verso 1 al verso 15. Es una porción expositiva. Y dice la Sagrada Escritura, si se ponen de pie, por favor, San Juan capítulo 10, verso 1 al verso número 15. Gloria a Dios. Dice la Sagrada Escritura de la siguiente manera: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Sea el nombre del Señor glorificado. Pueden tomar sus lugares, pueden sentarse. Todos los pastores que son llamados por el Señor en su vida ministerial tienen una cualidad, y es de que son observadores. De esa manera, el mismo Señor Jesucristo, ejerciendo uno de los ministerios más preciosos y más extensos que hay, como es el ministerio pastoral, Él era muy observador. Y de esas observaciones del Señor Jesús, Él entablaba, Él sacaba, Él producía las parábolas o las alegorías. De hecho, en esta ocasión, en los textos que leímos, el Señor Jesús estaba hablando con mucha gente, mucho pueblo, en una parte de lo que eran las llanuras o los montes de Judea. Judea era una extensión de norte a sur en el territorio israelita, de norte a sur, de 50 kilómetros de largo por 25 kilómetros de ancho. Y la mayoría de la gente que vivía en esa llanura era gente que se dedicaba al pastoreo de ovejas. Algunos lugares eran un poquito desérticos, otros lugares eran montañosos, otros eran llanuras, pero la mayoría de gente se dedicaba a los corrales, a los rediles, a las ovejas, a los ganados. Esa era la vida de cada uno de ellos.
De hecho, las ovejas eran constituidas como parte de la riqueza de la gente. El que tenía muchas ovejas era porque era muy rico, muy millonario. El que tenía muchos asnos, muchos caballos, muchos camellos, muchas vacas, muchos bueyes, era porque tenía mucho dinero. El Señor Jesús enseñó su parábola o alegoría sobre la vida pastoral al fijarse de la forma como los pastores en Israel pastoreaban, cuidaban, ayudaban a sus ovejas. Pero antes de que nosotros nos metamos directamente con el maravilloso Jesucristo, el buen pastor, tenemos que ver a través de esta escritura 4 diferentes personajes, 4 diferentes personas que el Señor Jesucristo señaló. Y estas personas, nosotros le podemos decir, tenemos que descubrir a los impostores. Porque estos personajes de los que habló el Señor Jesús, antes de hablar directamente de Él, estos eran unos impostores que por mucho tiempo habían engañado al pueblo de Israel. Y estos impostores, en primer lugar, se llaman ladrones y salteadores. El versículo número 1. El Señor Jesús habló en Juan 10:1 acerca de los ladrones y salteadores. Pero Él no se estaba refiriendo a los santos y fieles profetas, a los santos y fieles líderes, a los santos y fieles hombres y mujeres que en el tiempo antiguo habían tratado con Israel y eran intermediarios entre Dios y el pueblo de Israel. Porque los verdaderos antiguos hablaban la palabra de Dios y Dios estaba con ellos. Pero el Señor Jesús está hablando a aquellos aventureros con falsas promesas. Los ladrones y salteadores son aventureros con falsas promesas. Son falsos mensajeros, los que tienen una actividad destructiva. Y ciertamente nosotros lo vemos por docenas en el Antiguo Testamento. Por lo menos existió uno que era profeta bueno, el cual se llamaba Balaam. Pero se descarrió y se descompuso su ministerio por causa de su avaricia. Y después llegó a ser un hombre loco que Dios lo destituyó del ministerio profético. Él se volvió engañador. Él se volvió malo, destructivo. Número 2, existen también el asalariado. El asalariado lo vemos en el versículo 12 de Juan capítulo 10. El asalariado tiene por característica pensar solamente en términos de lo que puede lograr, de lo que puede sacar. Asalariado significa indecoroso. No tiene decoro, no tiene vergüenza. El asalariado es aquel que no le importan las ovejas. No le importa si las ovejas están enfermas, no le importa si las ovejas están quebradas, dañadas o heridas. No le importa, porque es asalariado. Lo único que quiere es lana, leche y cuero de las ovejas. Y quiero decirles entre paréntesis que de esos hay muchos en este tiempo. Muchísimos asalariados que solamente buscan el cuero, la lana y la leche. Es lo que produce una oveja. La leche de las vacas es buena, pero la leche de las ovejas es de calidad, es nutritiva. Pero los asalariados solamente buscan a ver qué sacan de las ovejas. En tercer lugar, encontramos en la Biblia, en el versículo 5, el extraño. Jesús habló acerca de los extraños, no de los verdaderos.
no de los reales, no de los que tienen un verdadero llamamiento al pastorado. Él habló de los extraños. Y la característica de un extraño es que también tiene una voz. A veces la voz de los extraños es muy elocuente, es muy romántica, es muy carismática. Los extraños tienen una voz muy deleitosa que atrae a la gente. Los extraños tienen una voz muy sensible, muy educada. Y dentro de esa voz tienen una verba o saben hablar muy bien y una gramática muy especial que a veces la gente no le entiende por hablar cosas tan bonitas. Jesús habló acerca de los extraños. Tienen voz, pero es una voz diferente. No es la voz de Dios. La voz de los extraños trata de imitar la voz de Dios, pero la voz de Dios es muy especial. La voz de Dios es extraordinariamente divina. Los extraños hablan mucho, Dios habla poquito, pero habla correcto. Sea el nombre del Señor glorificado. Los extraños tienen falsa filosofía. La filosofía para cada persona determina cómo debe de andar, cómo debe de vivir, cómo debe de hablar, cómo debe de relacionarse entre unos y otros y principalmente entre la familia. Pero los extraños tienen una falsa filosofía, tienen una falsa ética, tienen una falsa psicología. Los extraños tienen una falsa religión y tienen una falsa vida. El extraño cuando enseña lo que le conviene y enseña muchas veces las cosas tergiversadas, alrevesadas, y enseña a la gente algo que no le ayuda a vivir correctamente en esta vida. El extraño no tiene moral, por eso no enseña moral. No tiene educación, por eso no enseña educación cristiana. El extraño tiene una voz muy bonita, pero sus hechos son graves y malos. Así que hay que tener cuidado con los extraños. El cuarto tipo de personajes o de animalitos que el Señor Jesús habló, lo vemos en el versículo número 12. El Señor Jesucristo habló del lobo. El lobo que viene. Dentro de la manada de lobos existe uno que es el líder, al cual se le llama el lobo alfa. Al lobo alfa le obedecen todos los demás lobitos y todos los demás lobos. Esos lobos lo único que buscan es atacar, matar al animalito al cual han visto y comérselo, destruirlo y comérselo. El lobo es muy sigiloso para atacar, es muy rápido para atacar. Y al lobo lo que le gustan son las ovejas. Por eso el Señor Jesús habló acerca del lobo. La Biblia dice que el lobo se introduce en el rebaño vestido de piel de oveja para engañar, para matar, para destruir, para descontrolar. Le gustan los corderitos, porque los corderitos son más indefensos. No pueden correr muy fácilmente. Y los corderitos pueden ser atrapados muy fácilmente. El libro de Hechos, capítulo 20 y verso 29, el apóstol San Pablo le dice a la iglesia de Éfeso: después de mí
Escúchalo bien. Pablo dijo, después de mí, entrarán entre vosotros lobos rapaces que no perdonarán el ganado. Y de esos hay muchos. Encubiertamente entran, pero traen propósitos incorrectos. Traen propósitos malos. Por eso es necesario que en la iglesia de hoy el Espíritu Santo derrame, si es que nosotros se lo pedimos, el don de ciencia y el don de discernimiento de espíritus. Porque a través de esos dones, el Espíritu Santo confirmará quién es verdadero siervo y quién es lobo rapaz. La palabra de Dios dice en 2 de Corintios, capítulo 11, verso 14 al verso 15, de la siguiente manera. 2 de Corintios, capítulo 11, verso 14 y verso 15. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, los ministros del diablo, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. A pesar de la presentación que Jesús hizo de estos 4 personajes incorrectos y malos, nosotros podemos ver a través de la Escritura que el Señor Jesucristo se presenta ahora como el buen pastor. Hace la diferencia entre aquellos que tienen un mal corazón, un mal propósito, un mal plan para avergonzar y destruir las ovejas. El Señor Jesús se presenta como el buen pastor. Mateo capítulo 9 y verso 36 dice, viendo las multitudes, las vio con compasión como ovejas que no tenían pastor. El Señor tuvo compasión y miró a esa multitud de gentes y dice, las vio como ovejas desorientadas, como ovejas dispersas. Pero el Señor Jesús vino a eso. El Padre lo envió para juntar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y quiero decirle la buena nueva, queridos amigos y hermanos. El Señor Jesús todavía está operando en el mundo, obrando en el mundo, para juntar mucha gente que anda desorientada, atormentada, enferma, angustiada, en problemas, que anda cansada de tanto mundo, de tanto vicio, de tanta inmundicia, y los quiere juntar para revelarse a ellos como el pastor de sus vidas. El Señor Jesús es el pastor excelente, el pastor único, el pastor admirable, el pastor que sobrepuja en el ministerio pastoral. Aleluya. Porque nuestro amado Señor Jesús es llamado el príncipe de los pastores en 1 de Pedro capítulo 5 y verso 4. Santo es el Señor. Él es el príncipe de los pastores. Y nosotros a Él le debemos el ministerio. Porque si el Señor nos llamó, el Señor nos sigue preparando para ser pastores según su voluntad y no según la nuestra. Él nos llamó para usarnos para predicar su palabra y para seguir adelante en su santa obra. En 1 de Pedro 2:25 dice, mas vosotros erais como ovejas descarriadas, pero habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Qué maravillosa experiencia la que nosotros tenemos ahora. Antes estábamos descarriados, pero ahora dice, habemos vuelto al pastor y obispo de nuestra alma.
¿Quién es un obispo? Un obispo es aquel que vela, dirige y cura el alma. Nadie tiene esa capacidad como Cristo la tiene. El doctor puede aliviar algunos dolores. El psiquiatra, a través de sus medicamentos, trata la manera de controlar la mente o el cerebro de la gente. Pero ese Cristo maravilloso que es obispo del alma, es el que sabe las necesidades que hay dentro del hombre. Y cuando el hombre tiene fe, la mujer tiene fe y se entrega al Señor, el Señor hace grandes maravillas en su vida. De tal manera que sanando el alma, sanará el cerebro, sanará el cuerpo, sanará la vida, sanará las entrañas. Porque sabe el Señor que una persona sana puede darle gracias y puede reconocerle y darle gloria por lo que Él hace en su vida. Sea el nombre del Señor glorificado para siempre. Ahora bien, nosotros vamos a ver a través de la palabra el trabajo del gran pastor nuestro, que es Jesucristo. Y ahí en el capítulo 10 del libro de San Juan, nos dice su trabajo. Versículo 1 dice, entra por la puerta. O sea, el Señor Jesucristo tiene franca entrada en la puerta de los rediles de las ovejas. Por eso dice la Escritura, a este abre el portero. Y aquí ni más ni menos podemos considerar que el Espíritu Santo es el que está en los diferentes rediles correctos de ovejas. Y el Espíritu Santo conoce a Jesucristo y Jesús conoce al Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo ve que Jesús se aproxima con las ovejas al redil, a él le abre la puerta. Alabanza al nombre del Señor. En segundo lugar, versículo número 3 dice, a sus ovejas llama por nombre. Querido amigo y hermano, cuando usted se entrega a Cristo por primera vez o se reconcilia con el Señor de todo corazón, dice la Biblia que Dios apunta su nombre en el libro de la vida. La palabra de Dios dice, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca su nombre. ¿No es maravilla que Dios nos conozca a todos? El Señor conoce el nombre de pila que nos pusieron cuando nacimos. El Señor conoce todo de nosotros, no podemos escondernos. Él entiende en su sabiduría eterna quiénes somos. Él sabe cuántos somos. Él nos conoce. Si Él le puso nombre a las estrellas y las llama por nombre, a nosotros también. No importa si somos poquitos en una congregación o somos muchos como mega congregación. Él los conoce a todos. Y dice, a todos nos llama por nombre. El Señor no nos olvida y no se olvida de ningún nombre. Cuando Él quiere darnos la mano, nos habla por nuestro nombre. Cuando Él quiere sanarnos, curarnos, ayudarnos, Él nos llama por nuestro nombre. Mayormente que ahora somos ovejas de su prado, Él nos llama por nombre. Sea el nombre del Señor glorificado. En tercer lugar, el versículo número 4 de Juan 10 dice que el Señor Jesús como buen pastor va delante de sus ovejas. Quiero que vean esto, Él va delante, no va atrás, empujando las ovejas, obligando las ovejas, haciéndolas caminar a la fuerza. No, Él va adelante. Yo siempre he creído que el atractivo en el templo, el atractivo del Evangelio, el atractivo de la Biblia y el atractivo
en el reino de los cielos, en los cielos de la gloria eterna de Dios, el atractivo es Jesucristo. Él es lindo, Él es maravilloso, Él es perfecto, Él es amable, Él es generoso, Él es bondadoso, Él es fiel, es misericordioso, sus ojos penetrantes como de fuego. Y Él declara en su propia vida la victoria tan grande que Él consiguió en la cruz del Calvario, porque Jesucristo vino en carne, apareció para deshacer las obras del diablo, la destruyó en la cruz del Calvario, al pie de la cruz. Y el Cristo victorioso muestra en los cielos y en todo lugar que Él es el Cristo lleno de victoria. Sea el nombre del Señor glorificado. Por eso aprendamos a confiar en Él, porque Él va delante de nosotros. Aprendamos a amarle. No desubiquemos nuestro camino y nos vayamos por otro lado. No busquemos veredas incorrectas que no son buenas para nosotros. Porque Él declaró y dijo: yo soy el camino. No hay otro camino. Permanezcamos en el camino del Señor, porque Él va adelante de nosotros. En cuarto lugar, en el versículo 9 dice: yo soy la puerta. Aleluya. Habrán muchas puertas por donde la gente entra: la puerta de la diversión, la puerta del pecado, la puerta de la cantina, la puerta del estadio, la puerta mundanal, la puerta del crucero, la puerta de las naciones, la puerta de las fronteras. Habrán muchísimas puertas, pero todo eso es vanidad. Todo eso no nos lleva a lo real, a lo verdadero. Todo eso se acaba, se termina. La única puerta que nos puede conducir al reino de los cielos es Jesucristo. El Señor dijo: yo soy la puerta, y se presenta como la puerta, como una puerta. Y dice: el que por mí entrare será salvo y hallará pastos. Nadie te puede dar de comer las cosas divinas como Jesucristo, porque sus pastos son verdes, son delicados, son buenos, son ricos. Tienen la proteína divina para alimentar y sustentar nuestra vida. Los pastos del Señor son de calidad. Él no nos da basura para comer. Él nos da calidad de comida para que podamos estar bendecidos como ovejas. Él es la puerta. Los que hemos encontrado la puerta, sonreímos y levantamos nuestras manos y damos gloria a Dios, porque ahora no estamos por fuera de la puerta. Ahora estamos dentro de la puerta que nos lleva a vida eterna. Número 5, versículo número 14, dice: el Señor conoce sus ovejas. En otro versículo dice: las llama por nombre. Pero en el versículo 14 dice: el Señor conoce sus ovejas. Santo es el Señor. El Señor las conoce. El Señor nos conoce. No nos conoce nada más dentro de un recinto llamado templo. Él nos conoce aún en nuestra casa, en los lugares a donde vayamos, en el carro que estamos manejando. Él nos conoce. La gente quiere denigrar a las ovejas de Dios. La gente quiere perseguir a las ovejas de Dios. La gente quiere decirnos que siendo ovejas del Señor no valemos nada. Pero ¿sabe una cosa?
Nosotros los que somos ovejas del Señor, somos un tesoro delante de Dios, porque valemos nada menos que la sangre bendita de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Tenemos ese valor celestial. Por eso Él conoce sus ovejas. Él le agrada estar con nosotros. Y a nosotros nos debe agradar estar con Él. A Él le agrada hablar con nosotros, comer con nosotros, cenar con nosotros. Había muchas casas en Jerusalén y alrededor donde Jesús caminó. Pero Él tenía una especialidad: visitar la casa de María, Marta y su hermano Lázaro en Betania. Betania estaba muy cerca de Jerusalén. Y muchas veces el Señor Jesús le decía a sus discípulos: vamos a la casa de mis amigos. Por eso el Señor Jesús dijo: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Es un deleite para Jesucristo que nosotros vengamos al templo, que nosotros vayamos a adorarle al templo, que llevemos nuestro corazón, nuestra Biblia en nuestras manos y nuestra ofrenda en nuestras manos para ofrecérsela a Dios. Él nos conoce en todo aspecto y sentido de nuestra vida. Él sabe quiénes somos. En sexto lugar, la Biblia dice que en el versículo número 11, Juan 10:11, dice: Él pone su vida por las ovejas. Jesús pone su vida por las ovejas. Por eso vino el Señor. De 33 años y algunos meses, el Señor entregó su vida en la cruz del Calvario. Isaías 53 dice: del trabajo de su alma el Señor verá y será saciado. Él puso su vida por las ovejas, aunque las ovejas estaban descarriadas, las ovejas pecaminosas, las ovejas contrarias. Pero Él puso su vida por las ovejas. La valiosa vida de Jesús, su santa vida, su perfecta vida, fue expuesta en una cruz como un delincuente, como un malvado. Lo levantaron en aquella cruz, pero el propósito de Dios se estaba cumpliendo. El Señor nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, permitió que su Hijo fuera a la cruz para pagar por el pecado de todas las ovejas. Él entregó su vida voluntariamente. Nadie se la quitó por deber o por fuerza. El Señor entregó su vida voluntariamente. De corazón sincero entregó su vida por todas las ovejas que ahora le obedecemos. Amigo y hermano, si usted anda descarriado, si usted anda en pecado, haciendo la voluntad del mundo, del pecado y del diablo, regrese a Jesucristo. Ya está pagado el precio de su salvación. No busque por otro lado, no busque en el mundo, no busque en las tinieblas de afuera lo que Jesucristo puede darle. Si usted está vacío, cansado y trabajado en su vida y necesita ser bendecido por Dios, tiene que reconciliarse con Dios, arrepentirse con Dios y entregarse a Jesucristo, porque Él ya hizo la obra de salvación por usted. Número 3, vamos a ver a través de San Juan capítulo 10, las ovejas y sus actitudes, o las actitudes de las ovejas. En el versículo número 4
Dice que las ovejas que son del Señor conocen su voz y oyen su voz. Alabado sea Dios. Dice que las ovejas oyen su voz y la conocen. Cuando el apóstol Pedro estaba calentándose en aquella fogata mientras Jesucristo estaba siendo juzgado en aquella casa de Caifás y Anás, al apóstol Pedro se le ocurrió hablar, y por el hablar lo descubrieron, y una criada que estaba ahí le dijo: tú eres uno de esos galileos que andaba con este nazareo. Y aunque el apóstol Pedro negó, la criada le dijo: es que tú hablas semejante a él. Lo descubrieron y lo delataron. O sea, el apóstol Pedro, de tanto oír a Jesús, de tanto caminar con el Señor, de tantas experiencias preciosas con Dios, el apóstol Pedro aprendió el timbre de la voz de Jesús, el modo como hablaba Jesús, su fonética, cómo el Señor Jesús se expresaba, sus puntuaciones, cómo el Señor Jesús predicaba, cómo el Señor Jesús enseñaba en los montes, en las casas, en los templos, en las sinagogas. Y al apóstol Pedro se le quedó esa palabra. ¿Quién no iba a imitar a Jesús? Alabado sea Dios. Por eso dice que las ovejas que son del Señor oyen su voz. Querido hermano y amigo, cuando vengas a un templo a oír al predicador, no trates la manera de buscar al predicador y su fisonomía, de oír la voz y cómo habla el predicador. No, trata la manera de espiritualizarte, de moverte en el Espíritu del Señor y no en la carne. Muévete dirigido por el Espíritu Santo para descubrir que ese predicador correcto y verdadero está hablando del reino de Dios, y el reino de Dios es Jesucristo. Y todo aquel que habla de Jesucristo es correcto. Todo aquel que habla del Señor Jesús es porque le ama. Así que cuando vayas al templo, trata la manera de oír al consejero, al mensajero de Dios, pero trata de oírlo como que si el Señor Jesús estuviera hablando a través de él. Conocen su voz, oyen su voz. Muchas veces en oración estamos hablando con Dios y hablamos más nosotros con Dios, porque a veces nuestra oración consiste en pedirle y en pedirle. Cuando aprendamos en medio de la oración a hacer silencio, entonces el Señor hablará a nuestro corazón y a nuestros oídos. Y escucharemos su voz. Esa melodiosa voz del Señor, esa voz de amor y de misericordia, necesitamos oírla. En segundo lugar, el versículo 14 dice que las ovejas conocen a su pastor. No hay duda, porque hay un pastor que cuida, que alimenta, que dirige, que exhorta o que amonesta, que edifica. Entonces la oveja llega a conocer a su pastor. ¿Cuántos vieron al Señor y cuántos le amaron? Porque muchos de ellos, aunque Él fue a la cruz,
Muchos de ellos acompañaron al Señor en el camino y lo acompañaron hasta que llegó al monte Gólgota. Las ovejas llegan a conocer tanto a su pastor que hacen lo posible por agradarle. Y aquí nos lleva la Escritura al versículo número 4. Y el versículo número 4 dice que es tanto que la oveja conoce a su pastor que le sigue. Y esa es la tercera situación. Las ovejas siguen a su pastor, no siguen a otro. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Las ovejas no tienen dos pastores, ni tres, ni cuatro. Las verdaderas ovejas solamente tienen uno. Y esas ovejas dice que siguen a su pastor. Aunque hayan muchos rediles, aunque hayan muchos pastores correctos, verdaderos, consagrados, hombres de oración, hombres de poder, hombres de palabra y lo que usted quiera, cuántos adjetivos quisieran ponerle. Pero las ovejas solamente tienen un redil y un pastor. Esa es enseñanza de Jesús. En el tiempo en que el Señor Jesús enseñó esto, habían locales donde habían diferentes rediles. Eran locales donde se habían abierto áreas para diferentes rediles. En un área de rediles probablemente habían 8. Quiere decir que en esa área de rediles habían 8 pastores. Y cada pastor tenía el grupo de ovejas. Las ovejas del número 7 no se iban con el número 1. Las ovejas del número 5 no se iban con el número 4. Ya en las horas de la tarde empezaban a desfilar de los prados, de los bosques, de las llanuras. Empezaban a venirse los pastores para resguardar sus ovejas en su propio redil. Ponga mucha atención a esto porque esto es muy importante. Por eso Jesús dijo que solamente había un redil y solamente un pastor. Cuando el pastor X se aproximaba al local de los rediles, el portero miraba, que es el Espíritu Santo, miraba que el pastor fulano se acercaba con su grupo de ovejas y ahí venía adelante el pastor con el cayado y la vara. Y las ovejas de ese pastor X se iban exactamente, porque ya conocían dónde estaba su redil, se iban exactamente al redil número 1, no agarraban para el redil número 5. Cuando el número 5 se aproximaba al área de los rediles, el pastor venía delante de sus ovejas. El portero abría la puerta de los rediles y ese otro pastor se iba con sus ovejas directamente al redil número 5. Y el siguiente día, cuando el pastor número 1 y el número 5 ya iban a salir con sus ovejas, abría la puertecita del redil número 1 y empezaba el pastor a sacar sus ovejas, a hablarles, a silbarles, a acariciarlas y a decirle: síganme. Vamos otra vez a pastar, vamos otra vez para afuera. Y las ovejas que conocían a su pastor, seguían a su pastor, y ese grupo del número 1 seguía a su pastor para salir del local de los rediles, para ir nuevamente a pastar y a beber agua.
Esa es palabra de Dios a través de San Juan capítulo 10. Cada redil de ovejas tiene su lugar. Cada redil de ovejas tiene su propio templo. Cada redil de ovejas tiene su único pastor. Y cada redil de ovejas está detrás de su pastor. Pero no se van a otro redil. Se van al redil que les corresponde. En otras palabras, hay mucho que dudar, hay mucho que conjeturar y hay mucho que entender cuando hay muchas ovejas descarriadas que se van a diferentes rediles desordenadamente. No es el Espíritu Santo el que está obrando ahí, porque el Espíritu Santo conoce al pastor y conoce a sus ovejas. Que Dios les bendiga. Que Dios edifique sus almas. Y que Dios les ayude a comprender la palabra. Vuelvan a leer el capítulo 10 del libro de San Juan. Que Dios nos bendiga.